Buenas noches con todos. El día de hoy tenemos el conversatorio llamado Hábitos favorables para el buen rendimiento académico, en los cuales tenemos el día de hoy presentes al psicólogo Rubén Rivera y a la psicóloga Mónica Tupac. Esperamos que este tema sea de su agrado y esperamos también contar con su participación. Bien, jóvenes, buenas noches. El día de hoy queremos compartir, como ya lo dijo la señorita María Fernanda, este tema importante y de gran utilidad que es hábitos favorables para mejorar el rendimiento académico. Sabemos que este tema y este asunto que compete a los estudiantes se ha convertido casi siempre en una dificultad para mejorar su rendimiento académico, y es que desde que salen desde el colegio, muchas veces no han desarrollado hábitos adecuados de estudio para mejorar su rendimiento. Empíricamente van aprendiendo a repasar sus estudios, sus cursos y rindiendo sus exámenes. Pero una vez ya ingresando a la universidad, el nivel de exigencia es mucho mayor y es allí donde se necesita desarrollar hábitos adecuados que pueda hacerle frente a esa exigencia académica mucho mayor que la del colegio. Y es necesario saber, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de energía, de cuán capaces somos de hacerle frente a esa exigencia. Sabemos, siempre que hablamos de rendimiento estamos hablando de energía, de rendimiento que demanda esfuerzo físico, intelectual, mental. Entonces debemos ir reuniendo condiciones, hábitos, para ir perfeccionando nuestras formas de estudiar y que eso conlleve a un rendimiento mayor, a un rendimiento más óptimo. Y la primera condición, pues, para toda actividad, y sobre todo para la actividad intelectual, es la condición física. El estudiante debe tener una buena condición física, y cuando hablamos de una buena condición física, estamos hablando de tener hábitos de buen descanso, buena alimentación, un buen estado físico, las mejores horas. Sabemos que para lograr estudiar y rendir de manera adecuada, pues es siempre después de un buen descanso, de un buen sueño. Entonces, esas condiciones favorecen la memoria, la atención, la concentración. Mónica, ¿tú consideras, dentro de esta necesidad de hábitos favorables para un buen rendimiento, qué otra condición tú mencionarías útil para los estudiantes? Sí, buenas noches con todos los presentes. Sí, es muy interesante saber y tomar en cuenta que, como mencionabas, los hábitos de estudio son una parte importante para el buen rendimiento académico. Y estos hábitos de estudio, lamentablemente, no se desarrollan siempre desde la secundaria, ¿no? Ni siquiera en la primaria. Donde se deben desarrollar los hábitos de estudio es en el nivel inicial, porque ahí es donde se crean todos los hábitos alimenticios, de estudio, de higiene, etcétera, ¿no? Pero no siempre pasa eso. Y a veces, bueno, el chico, el joven va pasando los años y se mal acostumbra a tener una forma de estudio inadecuado. Hace las cosas por hacer, sin una organización, sin una planificación, y esto lo arrastra hasta la universidad, y ahí es donde recién empieza a sentir las consecuencias negativas de no haberse preparado en hábitos, ¿no? Y esto se debe desarrollar, como decía, desde que son pequeñitos. Y como tú bien decías, la parte física es muy importante, es la parte fundamental, la base de la pirámide, digamos, porque si no hay un adecuado estado físico, cómo un chico podría estudiar, rendir adecuadamente, por ejemplo, si sufre de gastritis, o si no se alimenta bien, si no duerme adecuadamente, si trasnocha, si no hace actividad física, si tiene alguna enfermedad de fondo.
esto es muy difícil desarrollarlo, ¿no? Entonces la parte física es fundamental, el buen sueño, hacer ejercicios. Los estudios dicen que un chico que hace o desarrolla algún deporte, practica algún deporte, tiene muy buenos, muy buenas calificaciones, muy buen rendimiento en cuanto a los estudios superiores, ¿no? Esos son estudios que se han realizado. Por eso siempre nosotros ponemos énfasis a la actividad física. Se debe desarrollar como, no solo como un deporte, sino como una forma de vida, ¿no? Hacer actividad física siquiera 3 veces a la semana. Y no solo para los estudiantes, para todas las personas, ¿no? Para mantener un estado de salud adecuado. Sí, sabemos que eso es lo ideal, pero dadas las circunstancias y más aún en esta situación que estamos pasando, entiendo que muchos jóvenes tienen que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos por lograr mantener su rendimiento a pesar de las dificultades, la falta de sueño producto de preocupaciones, muchas veces por el aspecto económico. Y todo lo que nosotros mencionamos es lo ideal, que si en alguna medida falla alguno de esos aspectos por agotamiento, cansancio, mala alimentación o el mal hábito de comer cosas muy pesadas cuando uno se va a disponer a estudiar, naturalmente va a mermar notablemente el rendimiento académico. No va a haber la concentración, la vitalidad que se necesita para poder fijar en la memoria el material que va a estudiar. Entonces, sabemos que para lograr un buen rendimiento se requiere de una serie de condiciones. La primera condición, como hemos mencionado, es la condición física. La persona debe estar en buena condición física, buen descanso, buen sueño, buen estado anímico. Si hablamos de la condición psicológica, tiene que estar, vamos a decir, motivado a estudiar. Su objetivo tiene que estar bien trazado y alcanzarlo mediante estas pautas que tienen que ver con el buen descanso, la buena alimentación. Hay el hábito muy arraigado de los jóvenes de estudiar hasta altas horas de la noche. Y como es muy natural, el trajín del día, los diferentes eventos, circunstancias que les ha tocado vivir durante el día, cosas pendientes, pensamientos o preocupación por algo, y encima intentar concentrarse en un material para estudiar, demanda esfuerzo. No vamos a decir que no se puede. Sí se puede, pero demanda mucho esfuerzo de nuestro sistema nervioso. Y el rendimiento, que tiene que ver con el material que logramos fijar en la memoria, es mucho menor si estuviéramos en mejor condición, que es después de haber descansado, después de haber dormido. Levantarnos y ponernos a estudiar después de haber dormido es mucho mejor. Y esto simplemente por una lógica, que nuestra mente, nuestro cerebro está más descansado, nuestro sistema nervioso está en mejor condición y esto permite una mejor concentración. Entonces, la primera condición es física. El muchacho que se va a poner a estudiar no debe tener hambre, no debe estar con frío en el momento que ya se sentó frente a su mesa para estudiar. No debe estar cansado, no debe estar enfermo, es lo ideal. Y si alguno de estos factores estuvieran presentes, pues va a mermar su rendimiento. La condición psicológica. ¿Nos podrías comentar algo, Mónica, por favor? Claro, es muy importante para tener un buen rendimiento, tener una adecuada motivación, ¿no? Y en el caso de los universitarios, cuán importante es que un chico elija adecuadamente la carrera que quiere estudiar, ¿no? Que se deje llevar realmente por lo que siente, por lo que le gusta, por sus aptitudes. Esta es la principal motivación. Si alguien estudia algo que no le agrada, ¿qué motivación va a tener para levantarse temprano, para estudiar, para hacer tareas, a veces para trasnochar, para investigar? No tiene ninguna motivación. Entonces, un punto importante es la motivación. Y esta es personal, ¿no? No hay una regla general.
para motivarse. Cada persona tiene su propia motivación. Tal vez el superarse, el poder tener un trabajo para ayudar a su familia, el poder satisfacer a sus padres, tantos motivos que pueden haber. Una parte importante entonces es la motivación. Otra parte muy interesante en el aspecto psicológico es hablabas tú del buen estado anímico. Es importante que el joven esté animado a la hora de estudiar, que tenga, como decía Mónica, la motivación. Qué importante por esto es que el estudiante esté siguiendo la carrera que le gusta y no aquella que quizás por interés económico, por la rentabilidad de la profesión haya elegido. Realmente lo que nos va a permitir lograr ser grandes profesionales es haber elegido la carrera porque nos gusta. Muchas veces eso lo vamos descubriendo en el camino. Pobre de aquel joven que sigue una carrera que no le agrada y que lo hace simplemente porque fue una imposición, a veces impuesta por los padres, o otras porque él se obliga, dada que esa profesión le resulta más rentable y por eso la sigue, ¿no? Entonces es importante el estado anímico a la hora de disponerse a estudiar. Otra de las condiciones importantes y que nos gustaría que nos comentes, Mónica, es las condiciones físicas del lugar. Mónica. Bueno, nosotros podemos mencionar algunos aspectos importantes con referencia a las condiciones físicas del lugar. Es importante que el lugar donde nosotros estudiemos haya orden, que haya muy buena iluminación, buena ventilación, que haya pues oxígeno, un lugar cerrado, porque esto tiende a generar cansancio, agotamiento, modorra, viene a veces un agotamiento por falta de ventilación. Deben estar ausentes todos los estímulos perturbadores como el celular, la televisión. Ese hábito también presente entre los jóvenes de estudiar con música. Si fuera una música instrumental que no contenga letra, pues puede ser. Todos estímulos perturbadores como el celular, a veces la computadora también se convierte, salvo que estemos usando la computadora como medio de estudio. Y otro aspecto también que tiene que ver con el lugar es que esté presente todos los elementos que se van a utilizar para estudiar. Los lapiceros, borradores, reglas, los libros de consulta, cuadernos, hojas en blanco, todo aquello que uno va a necesitar para lograr hacer sus esquemas, debe estar cerca del lugar donde estamos disponiéndonos a iniciar nuestro estudio. Hasta acá, Mónica, ¿está conectada, Mafer? No. ¿Y cómo, ¿No? no. ¿Y cómo cree que podamos lograr estar motivados para estudiar? ¿Cómo podríamos automotivarnos, por así decirlo? Siempre la condición básica para la motivación es haber desarrollado pues ciertos hábitos de estudio, que nos agrade estudiar, en primer lugar. Hay jóvenes, y nos ha pasado comprobar, que cuando realizan, por ejemplo, sus pruebas o sus test de orientación vocacional, muy claramente por las respuestas y el puntaje que obtienen reflejan que no les agrada el estudio, que les agrada más algo práctico. No tienen el hábito de la lectura, no tienen el hábito de sentarse y tratar de investigar sobre un tema. Y esto muchas veces lo arrastran
hasta que llegan a la universidad. Entonces, es importante haber desarrollado el gusto por la lectura, por lo menos, ¿no? Cuando no hay ese hábito instalado en el joven estudiante, pues cuando le digan tienes que estudiar, la motivación va a estar ausente porque no le agrada hacer eso, no le agrada leer, no le agrada menos investigar. Entonces, yo considero que una forma de motivarse, primero tiene que estar como base instalado el hábito de la lectura. Saber que te va a culminar una carrera y que esa carrera le va a permitir cierta independencia económica, posibilidades quizá de independizarse del hogar, del cuidado de sus padres, podrían ser motivaciones. Aspirar, qué sé yo, hasta a veces un puesto de trabajo de renombre, de alto nivel, pueden ser formas en que nosotros logremos motivarnos, pero consideramos que la base fundamental es que el estudiante tenga, por lo menos disfrute la lectura. Si no hay gusto por la lectura, pues imagínense de dónde va a sacar motivación para estudiar y rendir un examen si no le agrada estudiar. Es como querer ser corredor de autos de velocidad y tener miedo a la velocidad. ¿Y de dónde va a sacar pues valor para competir si es que le tiene miedo a la velocidad? Pues más o menos es así, si no logramos crear el hábito de la lectura, pues nos va a resultar muy difícil motivarnos. Entonces, a veces los jóvenes les cuesta muchas veces comprender que no toda la vida van a ser jóvenes, que va a haber un proceso en que van a hacerse adultos y van a estar ya exentos del amparo de los padres, que van a tener que vérselas solos con la vida. Y si no han logrado estudiar, pues van a tener que muchas veces que conformarse con labores o trabajos de segundo mando, donde va a primar el esfuerzo físico, el trabajo físico arduo, y es allí donde muchas veces se dan cuenta de lo importante que es crear hábitos de estudio, hábitos como el que mencionaba, que es el hábito por la lectura. Sí. Otro tema importante. ¿Qué otra pregunta? A ver. Un tema también importante aquí es el ambiente, ¿no? Que se utiliza al momento de estudiar, porque si bien es cierto, algunos pueden estudiar con música, otros sin música, es necesario también considerar el espacio, porque tiene que ser un espacio primero que sea ordenado, de acuerdo al método de estudio, ¿no? Algunos, como le dije, no pueden estudiar con música, otros no, que sea tal vez silencioso, en cuanto también tomar en cuenta la iluminación y la comodidad, ¿no? De este. Claro que sí, tiene que por lo menos tener una mesa donde poner su material de estudio, una banca. Hay también el hábito arraigado de estudiar en la cama, recostado, y eso termina muchas veces en que el estudiante después de corto tiempo se queda dormido encima de sus libros, de sus cuadernos. El hábito que tú mencionas, por ejemplo, que hay algunos que tienen el hábito de estudiar con música. Como decíamos, siempre que la música sea instrumental, pues podría ser tal vez favorable, o una música clásica, ¿no? Que tiene acordes, vamos a decir, adecuados para el estudio. Pero pues si fuera una música donde hay letra, y algunos hasta consideran que solo, o música estridente, suelen ser muchas veces las preferencias de jóvenes para estudiar. Y esto por simple lógica demanda que parte de nuestro cerebro esté
atento a la música y otra parte de nuestro cerebro esté tratando de concentrar su atención para fijar el material de estudio. Entonces, es claro que hay una mayor actividad cerebral que está participando en el estudio, y consideramos que cuanto más se logre concentrar nuestra energía mental en el material de estudio, pues mejor sería la fijación y la comprensión del material que estamos estudiando. Es muy importante el lugar donde se estudia, es fundamental. Como mencionaba, tiene que haber condiciones de buena ventilación, buena iluminación. Y como mencionábamos, tiene que estar presente en ese mismo lugar todos los libros de consulta, todo el material que voy a utilizar para estudiar, borrador, lapiceros, todo debe estar allí. Muchas veces el que le falte alguno de estos materiales implica que la persona se levante y por allí cruza una habitación, se cruza con el refrigerador y abre el refrigerador para sacar algo y comer y llevar esa comida al lugar donde estudia. Pues no son hábitos que favorecen el buen rendimiento, ¿no? No son hábitos que quizás por costumbre los tenemos, pero no significa que son los más adecuados. Claro. ¿Qué otra pregunta hay por allí? ¿O algún También, comentario? también es importante tener en cuenta las técnicas de estudio que se utilizan al momento. Sí, sí, claro que sí. Mónica, creo que estás allí. Sí, tengo problemas. Sí, ahora se te escucha. Una de las técnicas, ¿nos podías hablar de las técnicas de estudio o técnicas que tienen que ver con esto, que es la técnica de memorización? Bueno, existen diferentes técnicas de memorización que podemos practicar dependiendo del material de estudio que tengamos que memorizar, porque sabemos que existen a veces cosas que literalmente hay que aprenderlas de memoria, como listas de nombres, de lugares, etc., ¿no? Recomienda la mnemotecnia como una forma de memorización, incluso para la relación de, por ejemplo, objetivos que se deben aprender en un determinado curso, ¿no? Con una lista de 10, 12 ideas. Entonces, ahí podemos hacer uso de dibujos. ¿Sí? No se te escucha muy bien. Podemos hacer. Sí, es el problema de la red. Sí, sí. Es verdad. Bueno, en cuanto a las técnicas de estudio, es importante que no podemos asimilar un concepto que no se ha comprendido. Por ello es muy importante tratar de explicarse con sus propias palabras los conceptos que va asimilando, tratando de dar vamos a decir, una explicación usando su propio lenguaje. Preguntarse por qué. En todo momento preguntarse por qué para hacer más preciso y más puntual la comprensión de lo que estamos estudiando. A veces el estudio arduo y largo y forzándose a estudiar periodos de tiempo demasiado largos no suele ser muy efectivo. Es mucho mejor estudiar periodos cortos y luego de ese periodo corto hacer un repaso activo o un recuerdo activo de lo que hemos estudiado, tratando siempre de preguntarnos por qué a cada concepto que vamos asimilando o vamos estudiando. Utilizar también
explicarlo en voz alta, escuchándose el concepto que uno mismo trata de fijar, ayuda mucho para concentrar la atención y comprender lo que uno está tratando de asimilar, de comprender de lo que está estudiando. Copiar nuevamente el texto que uno estudia. Copiarlo nuevamente ayuda también a que desarrollemos la comprensión y la fijación en la memoria del concepto. En cuanto a la memorización, que también tiene que ver con las técnicas de estudio, tenemos que saber que es importante comprender. Es muy importante comprender. Fijar en la memoria sin una previa comprensión, pues muchas veces esa memoria es frágil, se puede uno olvidar. Y reiteramos, siempre es importante hacerse preguntas. A veces se utilizan las mnemotecnias que son en determinados párrafos, colocar la primera letra para tener recuerdo del párrafo que estamos intentando fijar en la memoria. Usar la primera letra, por ejemplo, y crear alguna relación entre la primera letra de un párrafo con la primera letra del segundo párrafo, para que nos permita evocar el recuerdo y poder fijar en nuestra memoria el material que estamos estudiando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿y cómo considera usted las fichas de estudio? ¿Son eficaces o depende de la persona que los utilice? Definitivamente, usar las fichas de estudio pues es un recurso útil siempre que me permita utilizar también, por ejemplo, los colores, algunas imágenes, figuras, y aquí se aplica muy bien en las fichas de estudio. La ficha, por ejemplo, la ficha rosada la limito a conceptos precisos. La ficha de color azul me permite ver la relación que existe entre los conceptos y la práctica. Entonces, definitivamente el uso de fichas se convierte en un recurso muy útil siempre que logremos identificar con un color determinada parte del material de estudio, determinados conceptos, determinadas relaciones que hay entre los conceptos. Podemos hacer uso de las fichas de estudio, que son realmente, considero que son bastante prácticas y en el tiempo que he sido estudiante, pues se usaba muy frecuentemente las fichas de estudio, para que los conceptos y el estudio esté ordenado, y se pueda identificar, y cuando yo tenga que rendir algún examen, viene a mi memoria posiblemente la ficha de color azul y me evoque el material que estaba escrito allí. Sí, ayuda mucho como recurso para traer a la memoria conceptos que se requieren fijar. Y durante una semana de exámenes, ¿qué piensa que podríamos hacer para, digamos, tener las cosas bajo control y no estresarnos a tal punto que nos olvidemos, ¿no? Lo que estudiamos, porque a algunas personas les pasa eso, ¿no? Que llegan a estar tan nerviosos al momento de dar el examen que se olvidan. Entonces, ¿cómo podemos mantener, digamos, esa tranquilidad al momento del examen? Ya, es por ello muy importante la organización. Nosotros pretendemos muchas veces organizarnos cuando ya sabemos que se aproximan los exámenes
intentamos organizarnos y juntar apuntes que hicimos en una hojita, en un cuaderno, y no me acuerdo del cuaderno, y ya se acerca la fecha de examen, y no me organizo en todos mis apuntes y todo el material de estudio, naturalmente que va a ser estresante. El estrés se produce generalmente por unos pensamientos que vienen en desorden, y es motivado por realmente un desorden físico. Considero que para lograr llegar al tiempo, a la temporada de exámenes de manera eficiente, es importante que cada clase que nosotros recibimos, tenemos que tener, por ejemplo, el hábito de tomar apuntes de cada clase. Tomar apuntes, hacer preguntas al profesor cuando no comprendemos algún concepto. Tomar nota, y una vez que uno llega a la casa, hacer un repaso breve de todo lo que ha hecho durante el día, aclarando algunos conceptos o tratando de llenar información de esos conceptos que no han quedado claros. Pero eso debe ser un hábito permanente. Después de cada clase que ha recibido, hacer un repaso en la casa, una vez terminado su día de labores académicas, en la casa repasar un poco todos los cursos que ha recibido, para hacer un poquito, refrescar la memoria, porque muchas veces aparecen conceptos, explicaciones en hora de clases que se pierden y son de gran utilidad, y tomar nota de eso. Y tomar nota y organización de cada clase, de tal forma que cuando tenga que se aproxime ya el periodo de exámenes, uno pueda recurrir a esos apuntes, simplemente refrescar la memoria de algo que ya se fijó con anticipación después de cada clase. Y muy importante es el orden. A veces nosotros recibimos las clases, hacemos nuestro apunte y llegamos a la casa y nos ocupamos de otras cosas. Solo cuando ya se acerca la temporada de exámenes empezamos, después de varias semanas, empezamos a buscar nuestros apuntes, y a veces hay apuntes que no sabemos qué querían decir. ¿Por qué? Por falta de organización. Entonces, consideramos que es de vital importancia la organización y el repaso de todas las clases que vamos recibiendo, hasta que nos quede claro el tema que hemos recibido. Entonces, una vez que eso ocurre, hacer un repaso breve va a refrescar nuevamente ese conocimiento que ya se fijó, y se fijó de manera fresca cuando se recibió la clase. Entonces es realmente muy importante esa organización, no solamente recién ponernos las pilas cuando ya el examen es de acá a 1 o 2 días, a veces eso ya es muy tarde, y eso trae estrés. El estrés es precisamente por el desorden y el olvido de apuntes que hemos tenido, o recién preguntamos qué dijo el profesor en esa clase, ¿te acuerdas? Y quizás le pregunto a otro que también se olvidó, y termino uno en esas angustias, ¿no?, de último momento. Rubén, estoy conectada nuevamente. No sé qué... Sí, estábamos... ¿Hay más preguntas? ¿O hago un resumen de lo que no he hablado? Sí. A ver, ¿podrías hacer Voy uso a, de voy a compartir de la una diapositiva? pantalla para tocar algunos puntos que los has tocado, me imagino, para hacer una especie de resumen de A lo ver. que requiere. A ver, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Bueno, entonces, como
un resumen acerca del tema que se trató hoy, que ha sido muy importante, muy interesante para los estudiantes. Algunos puntos que debemos tener en cuenta, los hábitos que favorecen el buen rendimiento académico, ¿no? Como ya lo explicó Rubén. Vamos a hacer una división en dos partes, en clases propiamente, no en la clase física, ¿no? Porque ahora no es el caso, sino cuando estamos frente a la computadora, escuchando las clases del profesor, ¿qué debemos tener en cuenta? Estar atentos, algo tan simple como estar atentos, ¿no? Porque no es lo mismo estar sentado frente al computador o al celular, escuchando, mirando lo que dice el profesor, que estar sentados, pero revisando mi celular, viendo cada vez que suena el celular, tal vez jugando mientras escucho la clase, jugando un solitario, o tal vez dibujando, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer. Aparentemente uno se puede autoengañar y decir, pero si estoy escuchando, no, lo que estoy jugando, esto no me distrae, pero no es así, porque el aprendizaje requiere de un proceso, un circuito, y si nosotros lo vamos a interrumpir con otro tipo de actividades, nuestros 5 sentidos no están puestos en lo que el profesor está hablando en ese momento. Y este ya es un punto en contra para atender y para comprender lo que están dándonos, la información que nos están dando. Otra parte importante, como Rubén ya lo mencionó, es el tomar apuntes, porque nuestra memoria falla, somos humanos, uno cree que al escuchar ya estamos captando, tal vez captemos, pero no estamos memorizando todo, y cuando querramos evocar, no lo vamos a recordar todo. Entonces es importante tomar apuntes de los puntos que a nosotros nos parecen importantes, para luego recordar el resto de la clase. Preguntar, un punto importantísimo. A veces hablando con los estudiantes, me decían por ahí, yo quisiera preguntar, pero me da vergüenza, porque como nadie pregunta, yo imagino que todos han entendido lo que el profesor dijo. Por eso no pregunto nada, porque van a decir que yo soy un tonto o una tonta, que no entendí. Y eso no es así, porque muchos pueden estar pensando lo mismo y por eso no preguntan. Hay que atreverse. Están pagando ustedes para aprender, tienen un profesional competente, especialista en la materia que les está dando, tienen que aprovechar de preguntar para que los saque de dudas. Esa es una parte también muy importante, el preguntar y no quedarse con la duda en la cabeza y ese sinsabor de no haberse atrevido, ¿no? a saber algo que uno desconocía. Ya. La otra parte es en casa, es decir, cuando estamos ya fuera de clases, ¿no? En las actividades académicas. Lo que es importante tener es organización y planificación. Organización en los útiles de escritorio. Organización en las actividades que vamos a realizar. Para ello es recomendable llevar una agenda, un horario. En la organización nos sirve mucho el horario. A qué hora me levanto, a qué hora tomo mis clases, a qué hora estudio, a qué hora repaso, a qué hora hago ejercicios, a qué hora me distraigo, a qué hora almuerzo, a qué hora ceno. Todo eso es organización. Y planificar, ¿qué? Llevar una agenda para planificar. Por ejemplo, si tengo exámenes, 2 o 3 exámenes la próxima semana, tengo que planificar cuál voy a estudiar primero, cuál está más cercano en fecha. O qué tareas tengo que presentar, qué día me reúno con mis compañeros, si es trabajo grupal, ver los horarios que más conviene para tener a tiempo las actividades que nos están pidiendo. Leer, entender y hacerte preguntas, ¿no? También creo que Rubén habló de eso. Cuando nosotros estudiamos, hay que leer, luego entendemos y con nuestras propias palabras manifestamos lo que hemos entendido. Ese es el estudio con pausas, ¿no? Estudiamos unos 25 minutos, descansamos 5, haciendo una actividad totalmente diferente a la que estuvimos haciendo, que es la intelectual. Si yo estuve haciendo actividad intelectual, no me voy a distraer o relajar haciendo otra actividad intelectual. Lo recomendable es hacer actividad física o cualquier otro tipo de actividad, ir a ayudar a la mamá o arreglar mi cuarto en unos 5 o 10 minutos, tiendo mi cama, a la próxima pausa continúo con otros quehaceres. De esa manera yo me despejo totalmente de lo que estoy haciendo, mi mente está como nueva y reanudo con mis actividades intelectuales, ¿ya? Y hacerte preguntas con respecto a lo que estás estudiando. Lees, por ejemplo, un capítulo de un determinado tema. Luego tú mismo te haces preguntas y eso te ayuda mucho a fijar el conocimiento.
Luego hacer las fichas de estudio también es muy importante cuando vamos a estudiar para un examen. Escribimos allí los títulos y los puntos importantes. Eso nos va a hacer recordar. Cuando tengamos que repasar, no tenemos que volver a leer todo el libro, sino simplemente las fichas de estudio. Buscar información adicional, sobre todo cuando tenemos una exposición, ¿no? Tenemos un esquema, conocemos bien los puntos que vamos a tocar, pero buscamos información por si el profesor nos pregunta, ¿no? Ser constantes en todas estas actividades, estos hábitos. No dejar todo para último momento también es importante. Y el cuidado del cuerpo físico, de lo que hemos hablado al inicio. Es tan importante que el cuerpo físico se encuentre bien. ¿Ya? Entonces, este es un breve resumen acerca de los puntos importantes que favorecen el rendimiento académico. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía Quedó una muy claro. curiosidad en el tema del tiempo. ¿En qué momento es bueno estudiar? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Es más, hay algunos alumnos que deciden dormir temprano y levantarse a las 4 de la mañana para empezar a estudiar. ¿Esto es bueno? ¿O cuál es la hora adecuada para poder iniciar un estudio, no? Ajá, sí. La hora más adecuada, como bien lo dijo, es en la madrugada, porque es el momento en que el organismo está descansado, está despejado y está ávido de recibir cualquier conocimiento. Y eso lo tienen que comprobar, ¿no? Ustedes, estudiantes, tienen que comprobar eso. Y van a ver los grandes beneficios que van a obtener de levantarse temprano a estudiar. Acostarse temprano, levantarse temprano y estudiar lo que ustedes aprenderían en 2 horas en la noche, en la madrugada lo aprenden en 40 minutos, ¿no? Esa es más o menos la proporción. Es muy recomendable hacerlo en la madrugada, 4, 5 de la mañana, 6, ¿no? Claro, si hay exámenes, mejor más temprano, porque hay más cantidad para estudiar. Pero de una manera habitual, hacerlo, por ejemplo, despertarse a las 5 y hacer un repaso de lo que se necesita aprender. Eso es lo recomendable. Sí, efectivamente, es importante estudiar cada clase que uno recibe, hacer un repaso de cada clase que uno recibe, de tal manera que cuando ya se necesite prepararse para rendir un examen, simplemente sea un repaso y un recuerdo de algo que ya se fijó en la memoria. Y como mencionabas, Mónica, es importante también saber que la hora más adecuada es la madrugada para estudiar. Cuando el cuerpo está descansado, la mente está fresca, por lógica sencilla, es la mejor condición para estudiar. Pero a veces el sueño de los jóvenes está alterado producto de estímulos muy fuertes que se tienen debido al uso del celular, de todas las imágenes y material que uno recibe a través del celular. Esto suele perturbar mucho el sueño, entonces tienen el hábito muy arraigado de dormirse muy tarde. Y es precisamente porque hay una alteración en su sistema nervioso. La noche es para dormir. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no tenemos más preguntas. En ese caso ya nos quedaría agradecer su presencia y la de todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Y recordarles que todos los martes a las 6 tenemos nuestros conversatorios y los viernes a las 7 de la noche tenemos charlas, a las que están cordialmente invitados todos. Bueno, Bien, ha sido un gusto. muchas gracias, jóvenes. Esperamos haberlos podido ayudar y por favor practiquen estos conocimientos básicos que les hemos dado para que puedan tener un adecuado rendimiento, no se estresen tanto, ¿no?